Hemos estado hablando ya desde ayer este tema de espíritus asignados. Es el título, el tema de hoy, el cual hemos visto que los espíritus asignados pueden venir desde el vientre de la madre, pueden venir desde antes de los padres, de abuelos, pueden venir asignados desde antes que una persona ya dé a luz, con un asignamiento, con un espíritu. Y estos espíritus van creciendo de manera en que se pueden volver cíclicos, crónicos. Y siguen aumentando porque todo esto el enemigo va tomando derechos legales. Son las batallas que a veces lidiamos, crónicas, cíclicas, batallas que lidiamos en nuestro interior. Vimos también que estos espíritus pueden venir asignados desde muy, muy atrás. Por eso es que es importante conocer y aprender más todo el tema que hoy vamos a dar. Y quedamos en esto. Aquí quedamos donde vamos a ir viendo claramente el tema. Voy a dejarlo ahí para ir compartiendo bien las imágenes, porque aquí vamos a tocar otro libro también que nos va a ayudar mucho a entender más el tema que tenemos aquí ya en pantalla y poder profundizar esta palabra. Hemos hablado entonces sobre los derechos legales. Recuerde que no hay ningún espíritu que venga porque quieren. Los espíritus vienen por legalidad. Los espíritus vienen porque se le dan derecho legal, porque hay puertas abiertas. Ningún espíritu, absolutamente ningún espíritu va a venir o va a atacar porque quieren. Hay derecho legal. Por eso que hay que identificar cuál es el derecho legal que estamos siendo atacados. Que estamos siendo atacados a través de un sueño, a través de algo de hechicería, de brujería, que está siendo atacada la economía, que está siendo atacada la salud, que algo está siendo atacado en nuestra vida. Hay un derecho legal, o algo hicimos o nos inmiscuimos con alguien indebido. Entonces son muchas cosas que eso dan legalidad. Esa es la palabra exousia, derecho legal. Y aquí vemos la imagen que vamos a entrar de lleno a hablar este tema. Aquí atentos, porque aquí vamos a profundizar el tema del posicionado de Gadara. Recuerde que Valera le dice que estaba endemoniado, pero estaba endemoniado por un grado de posesión, no solamente era endemoniado. Y aquí podemos ver, según Marcos 5:7, vamos a introducirnos que había un derecho legal. ¿Usted cree que este hombre llegaron todos los espíritus inmediatamente ante él? No. Recuerde que él tenía una legión, 6.826, y eso se compone de una legión, 10 cortes. 6.826 demonios que pasaron a ser grado de posesión. Pero estos espíritus que entraron en este hombre no era porque quisieron, entraron porque había un derecho legal. Volvemos a lo que estaba hablando anteriormente. Ellos van siempre, cuando el enemigo ataca, van a la epigenética, van al árbol genealógico atrás. Y si en el árbol genealógico en la familia encuentran el más mínimo pecado o el más mínimo derecho legal, o algo que no se haya entregado a Cristo o no se haya renunciado, ellos van a entrar. Absolutamente, ellos sí o sí pueden entrar, aunque esté Cristo, pastor, aunque esté Cristo. Por eso que el Señor nos habla de cortar la genética de las maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes, sangre, Hebreos 12:4, los pecados de sangre, y ahí aplica todo. Por eso que esto no es llegar a Cristo, ya el Señor lo hizo todo. Hay derechos legales que vienen de atrás, y ahí yo tengo que renunciarlo. Y atento aquí, porque vamos a entender por qué este hombre entraron este grado de posesión. Y vamos a ver cuál fue la legalidad que se dio en el endemoniado de Gadara. Atento al tema y vamos a seguir profundizando esta historia. Para esto tenemos que irnos a otro libro que en el otro libro hablamos de esto, que es el endemoniado de Gadara. Aquí le voy a ir explicando más o menos qué es lo que sucedió con este varón. Porque no entró ese espíritu, vuelvo al punto, como que él quería. No es así, ningún espíritu entra porque quiere, sino por las legalidades. Entonces, en este hombre, voy a ir rápido en esta imagen que ya la gran mayoría conocemos, pero para poder profundizar de quién es el endemoniado Gadara, ya le mostré el texto básico, bíblico ahí. Este era el lugar de Decapoli. Decapoli era 10 ciudades, por eso Decapoli, palabra compuesta. Deca es 10, polis, ciudad. Había un grado de posesión
Aquí trabaja una potestad llamada Damián, grado de posesión. Este hombre, Marcos 5:2, dice que estaba en los sepulcros, ese era su lugar, su morada. Marcos 5:3 dice, y tenía su morada en los sepulcros, es su casa. Imagínense el tormento que tenía, porque era grado de posesión. No solamente estaba endemoniado, el endemoniado puede estar en una iglesia y puede salir, puede entrar, pero hay espíritus que están dentro del demonio. Pero el posesionado jamás va a entrar a un templo, jamás va a entrar un posesionado a la iglesia. Entonces este hombre estaba ya su mente atrofiada, con demonios. Dormía en los sepulcros. ¿Quién duerme en los sepulcros? Este hombre cortaba las cadenas, no había problema en él. La desmenuzaba, dice Marcos 5:14. E incluso los grillos, desmenuzaba los grillos. Imagínense la fuerza impresionante que tenía, pero no era la fuerza de él. Era la fuerza de los demonios que le daban para que él pudiera entrar y tomar absolutamente todo el ser tripartito. Una persona que está posesionado toma todo el ser tripartito, el espíritu, toma el alma y toma el cuerpo. En cambio, una persona que está endemoniada no toma todos los tres, toma parte del alma y a lo almático, y ahí comienza todo una cadena de contaminación. Entonces quiero llevarlo más adelante en la escritura, que este hombre entonces estaba posesionado por espíritu, andaba también por los montes, y mire que se hería con piedra. Cuando se hería con piedra habla de memorial, porque ¿qué es lo que hay en los cementerios? Piedra, y ahí hay un memorial. Y ese memorial dice aquí falleció de tal fecha, nació y tal fecha murió tal persona, aquí lo recuerda. Ese es un memorial, porque las piedras representan un memorial. ¿Y qué es lo que hacía el posesionado de Gadara? Se hería con piedra, estaba haciendo memorial en su cuerpo. Mire qué dato interesante ese. Estaba haciendo memorial en su cuerpo, diciendo, aquí yo tengo un propietario, Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, este es el memorial, que el memorial representa los sueños, lo que se dio, tal persona. Ese es un memorial. Las piedras representan todo eso, que quedan en memoria. Y ahí las piedras que él se cortaba, había sangre. Y si se corta, hay sangre, hay pactos, votos, hechicería, brujería. Pero quiero llegar a lo más importante de este libro, y aquí entramos completamente a por qué realmente este hombre estaba en un grado de posesión. ¿Por qué entonces la persona que ya vimos, el endemoniado de Gadara, que ya sabemos que es posesión, por qué estaba posesionado? Aquí vamos a ir viendo cuán importante es que esta persona, como decía anteriormente, no es que entraron los demonios con toda su fuerza, no, jamás entran así. E incluso por el demonio más pequeño, o que aún entra por legalidad que del hombre, ellos esperan solamente, colocan y se alejan, colocan el pecado y se alejan, colocan la tentación y se alejan y esperan. Entonces, vamos a ver entonces ahora por qué el hombre de Gadara, el endemoniado Gadara, estaba con grado de posesión. Ahora, es interesante que el gadareno, su genealogía era de la tribu de Gad. Aquí estamos ya profundizando. Coloque mucha atención para poder entender todo lo que vamos a enseñar. En la genealogía de Gad estaba este hombre posesionado por demonios. Pero mire qué interesante, que venía de la genealogía de Gad. ¿Quién eran los de Gad? Los valientes de David. Josué 1:10. Y también los de Josué, de las 12 tribus de Israel. Aquí está el problema. Escuchen con atención. Josué 1:10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, era una orden, pasad por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire qué interesante. Esta era la orden que Josué dijo.
Aquí en los de Gad estaba no con T. Recuerda que Gad con T era de Goliat de Gat. Este es con D, Gad. El hombre de Gadareno, Gad, venía de la genealogía de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Josué. Y había de las 12 tribus de Josué, de las 12 tribus, una tribu llamada Gad. Esa es la genealogía que venía este hombre. Y ya vamos a ver por qué le tocó a él. Si nosotros vemos aquí, por eso que esto viene espíritu escribano, espíritu vigía. En el endemoniado de Gadara había un antecedente, había un derecho legal. Ahí había un espíritu asignado. Esto significa que estos espíritus que estaban asignados, ¿de dónde comenzaron estos espíritus asignados del endemoniado Gadara? De Josué. Leamos claramente. Entonces, la orden, ¿cuál era? En 3 días, dijo Josué, vamos a pasar todos el Jordán, y todos vamos a tomar la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión. Esa era la orden. Pero resulta que en Josué, en el capítulo 12, también habló Josué a los rubenitas, la tribu de Rubén, y a los gadaditas, a la tribu de Gad, y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de esta palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Entonces, aquí, interesantemente, que Josué va a hablarle a ellos, después que le dijo al pueblo, en 3 días vamos a tomar la tierra. Y va donde la tribu de Rubén, va donde la tribu de Gad, y va donde la tribu de Manasés, y le dice, acuérdense de lo que dijo Moisés. Crean, no se olviden de lo que Dios dijo a través de su siervo Moisés. Y comienza la historia, número el 32, verso 1. Rubén y Gad se establecieron al oriente del Jordán, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una misma muchedumbre de ganado, tenían ambos mucho ganado, eran prósperos. Las 12 tribus de Israel eran muy prósperos en ganado, en tierra, en todo. Y vieron que esa tierra de Jaset y de Gad les pareció un país, un lugar de ganado. O sea, dijeron los de Rubén y de Gad, en ese lugar donde ellos estaban, lo encontraron un lugar como muy extraordinario donde ellos podrían quedarse ahí. Vamos al número 32:2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, por eso es que Josué les recordó a ellos, pero ellos no hicieron caso. Números 32:5. Por tanto dijeron, si hallamos gracia ante tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Miren qué interesante. Aquí comienza el problema. Aquí comienza el error. Porque ellos van a hablar y decir que ellos no querían cruzar el Jordán. La orden era clara que había dicho Dios hacia Josué. Josué, dile al pueblo que marche y crucen el Jordán y yo les daré la tierra prometida. Yo se las daré. Pero aquí la tribu de Rubén y los de Gad dijeron, nosotros no queremos ir. Preferimos quedarnos aquí. Aquí hay mucha tierra, es tierra fértil, hay agua, hay pasto para nuestro ganado. Es una tierra muy buena. No queremos ir. Y van al siervo y le dicen, si hemos hallado gracia ante tus ojos, permítenos quedarnos aquí y no nos haga pasar el Jordán. Recuerden que quien había dado la orden de que cruce el Jordán, Dios. Y si Dios da una orden, no seamos rebeldes a la orden de Dios. Pero los de Gad dijeron, no, yo no quiero cruzar el Jordán, yo me quiero quedar aquí. Así somos, ¿se fija? Somos tercos, somos contumados, somos rebeldes. Aleluya. Entonces, viene aquí los siguientes números 32:6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, porque los dos eran los rebeldes. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí? Moisés le dice, bueno, ustedes se quieren quedar aquí, no quieren cruzar el Jordán. Entonces sus hermanos, ellos van a cruzar el Jordán
van a poseer, van a tomar, van a ir a la guerra, y ustedes no van a ir a la guerra, se van a quedar aquí. Es como Moisés está diciéndole ahí, ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes se quieren quedar tranquilos aquí, como es tierra buena, pero Dios dijo que nos movamos y ustedes no se quieren mover. Ustedes no quieren ir a la guerra, no quieren que sus hermanos vayan, ustedes van a estar tranquilos. Eso es lo que le dice Moisés. Y mire lo que viene después. Entonces Moisés, después de expresar ese gran descontento de ellos, de esta tribu, acordó dejarlo ahí en ese lugar, porque estos hombres empezaron a amar ese ganado. Amaban tanto el ganado, amaban tanto lo que tenía, que amaron más el ganado que la orden de Dios. Amaron más la tierra que la orden de Dios. Amaron más el lugar que la orden que Dios le había dado. Así a veces nosotros amamos más lo que tenemos. Entonces el problema de permanecer en ese lugar, que era de aquel río del Jordán, que los separaría. Y los de Rubén y Gad, y la tribu de Manasés, de Jerusalén, de Sión, de la tienda de reunión, el cual hacían sacrificio a ellos. Entonces comienza aquí el grave problema. Y la tribu de Rubén y la tribu de Gad hicieron no la voluntad de Dios, sino que hicieron su voluntad. Hicieron lo que ellos quisieron, y el lugar que de ellos estaban era tierra de paganismo. Había tierra buena, había tierra abundancia, había agua, pero era tierra hostil. Ahí estaban los amonitas, ahí estaban los moabitas. Recuerde que los amonitas y los moabitas son los que vienen descendientes de las hijas de Lot. Cuando todos vemos la historia, cuando salieron de aquel lugar y de Sodoma y Gomorra, y las mujeres de la mayor dijo, no hay hombre aquí, no vamos a tener descendencia, démosle beber a nuestro padre, y ahí entra la mayor y la menor, y nacen dos hijos de una relación incestuosa, porque eso era abominación. Pero ellos, como estaban en Sodoma, para ellos era todo normal. Se fija que el pecado se acostumbra a todo esto, y ellas eligieron hacer este acto incestuoso. De ahí nacen Amón, que son las amonitas, y nace Moab, que son los moabitas. Estos son descendientes de los hijos de las hijas de Lot. O sea, ahí se fija que viene en una generación contaminada. ¿Y qué es la tribu de Gad, de Rubén? Ellos se contaminaron con ellos, porque la cultura de los amonitas y moabitas era adorar al pueblo, y tenía a este dios Moloc. Y este dios Moloc hacían sacrificio a niños y pasaban a sus hijos por el fuego. Mire todo lo que ellos llegaron a hacer. No solamente la tribu de Gad se quiso quedar ahí, sino que se contaminó con los moabitas, se contaminó con los moabitas, y ahí hacía sacrificio. Antes los de Gad hacían sacrificios al Dios vivo, y ahora lo encontramos haciendo sacrificios a Moloc. Entonces, vemos donde nacen los amonitas, lo que mencioné anteriormente en Génesis 19:30. Lot y sus hijas. En la tierra, cuando se quedaron allí, en la tierra de Zoar. Ahí comienza toda esta contaminación, y la mayor duerme con la menor, y nacen los de Moab y los de Amonita. Toda esta historia, lo que mencioné anteriormente, de ahí nacen estas dos naciones que hasta el día de hoy siguen haciendo guerra al pueblo de Dios, amonitas y moabitas, porque vienen de una nación incestuosa y a la vez también inmoral. Ahora, todo está antecedente, y ya vimos claramente de dónde provienen los de Amón y los moabitas. Ahora, ellos tenían sus dioses paganos y morales. En Primera de Reyes 11:5 dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable ¿de quién? De los amonitas. Aquí podemos ver en Reyes cómo Salomón siguió a Astoret, diosa de los amonitas. También Salomón se pervirtió. Pero mire qué interesante, que aquí ellos adoraron a los amonitas, que era el dios Milcón. Tenían entonces el dios Moloc, que pasaban sus hijos por el fuego, pero también tenían al dios Milcón, que era un dios abominable. Y el nombre Milcón es del origen hebreo, que proviene de la raíz de la palabra Malcán. ¿Y qué significa Malcán? Que significa rey, mal. Malcán, mal es el rey, pero un rey mal, un rey del mal.
Cam significa mi. Lo que está diciendo que Malcán es mi rey. Mire cómo, qué importante esto, porque la tribu de Dan tuvo a un Dios poderoso. Vieron tantos milagros y ahora lo encontramos adorando a Milcón, lo encontramos adorando a Moloc y diciendo, antes tenían al Dios todopoderoso y ahora tienen a Milcón como mi rey. Eso es lo que quiere decir, Milcón es mi rey, pero un rey de las tinieblas, de contaminación. Entonces se fija cómo se fue contaminando de a poco la genética de Gad, y después vamos a ver lo otro del gadareno. Pero todo comienza con algo, espíritus inmundos comienzan a contaminar, y ahí comienza todo este caos, esta contaminación de ellos. Y lamentablemente, Milcón significa mi rey. Entonces ellos ya no tenían a Dios por sobrenombre, no tenían a Dios por sobre todo, no tenían a Dios como el Dios altísimo, sino que ahora tenían a Milcón, y Milcón significa mi rey. O sea, el hecho de estar ahí con esas tribus, con esas abominaciones de amonitas y moabitas, están diciendo mi rey. Mire qué profundo, ellos se están entregando a un Dios pagano y diciéndole mi rey. Milcón, entonces, la palabra Malcán del hebreo, que ahí es el ídolo nacional de los amonitas. Recuerde que Gad se quedó en la tierra de Milcón, en la tierra de los amonitas, en la tierra pervertida y depravada. Pero esto no es todo, porque Milcón, ídolo abominable de los amonitas, la gente le ofrecía sacrificio de cerdo. Mantengan esto. Ofrecían sacrificio de cerdo a un dios pagano. Milcón, ellos, los amonitas y moabitas, adoraban a los cerdos y le hacían sacrificio de cerdo. O sea, el cerdo lo tenían como algo muy sagrado. La tribu de Gad antes adoraba al Dios Todopoderoso. Hacían los sacerdotes holocaustos que subía agradable a Dios. Veían con sus ojos la maravilla. Veían el poder de Dios. Veían cómo Dios se manifestaba. Cómo cuando ofrecían sacrificio a Dios, Dios se movía. Pero ahora en la tribu de Gad lo encontramos haciendo sacrificio de cerdos. ¡Wow! Y mire qué interesante. Sacrificio de cerdo. Y se recuerda usted qué es lo que más abundaba en la tribu, en lo que es el demoniado de Gadara. ¿A dónde se van los demonios? A los cerdos. Esto no es casualidad. Mire qué profundo. No sé si usted está agarrando la palabra. Es potente esto. El endemoniado de Gadara, cuando le rogaban a Jesús, dijeron, no nos envíalo al abismo. Te rogamos, Jesús. No nos envíe. Y el Señor le dijo, ok. Y le dio permiso para que se fueran a un hato de cerdos. Y un hato de cerdos se compone de 2000 cerdos. Lo que está diciendo ahí, se está repitiendo el mismo patrón. El mismo patrón se está repitiendo. Lo de la tribu de Gad. Empezaron a ir a las tribus de Milcón, de los amonitas, de Milcón, haciendo sacrificio de los cerdos, y lo vemos en el endemoniado de Gadara. Es el antecedente, significa que se vuelve a repetir el mismo patrón. Por eso que el endemoniado de Gad viene de la genética, de la genética de herencia, de genealogía, viene la genealogía, la tribu de Gad. Interesantemente que ambos hay cerdos. Y aquí comienza entonces toda esta perversión. La tribu de Gad, Rubén, ofrecieron, en vez de ofrecer sacrificio a Dios, corderos, animales limpios, ahora ofrecen cerdos a Milcón. Entonces, esto es la desobediencia de la tribu de Gad que da lugar al derecho legal. Aquí también tenemos a Antíoco Epifanes, que también profanó el templo. Epifanes, rey de Siria, griego, él profanó el templo. Los años 1775-163 a.C. También Antíoco Epifanes profana el templo de Dios. En el año 168 a.C., Antíoco Epifanes marchó y saqueó Jerusalén y consiguió el tesoro del templo, matando a miles de residentes. Además, prohibió los ritos de los judíos. Construyó recintos fortificados llamado Actra, que jugaría un papel importante para tomar la defensa de aquella ciudad. Destrozaron, quemaron los libros de la ley.
Encontraron ese día 25 de cada mes, ofrecían los sacrificios al altar pagano. Las mujeres hacían que no leyeran la palabra, no le hacían que circuncidaran a los hijos, las mataban. Epifanes, el Dios manifestado, porque era la reencarnación del dios Zeus. Mire qué interesante este dato. ¿Y quién es el que gobernaba en aquel lugar de Gadara? Zeus, el dios del clima. Por eso que Jesús, cuando dijo crucemos al otro lado, que se levantó una gran tormenta, una gran tempestad, y no era solamente un viento, era el dios del clima. ¿Quién estaba ahí? Zeus. Por eso que Dios reprende a la entidad que se estaba manifestando. Y todo esto sucedió por Epifanía. Los macabeos saquearon el templo, como menciona la escritura, y mire que en el templo lo profanaron, hicieron también sacrificios de cerdo. Por eso que esto no es casualidad que hayan profanado el templo de Dios. Y ahí Epifanía hizo sacrificios de cerdo. ¿Y qué hizo con los cerdos? Profanaron el templo. Y hubo un judío llamado Amenalao, que Amenalao por dinero consintió la profanación. Amenalao se vendió y le dieron dinero y él permitió toda esta profanación. Y comenzó, saquearon el templo, llevaron el oro, llevaron las cosas de oro y plata, el incienso, los candelabros de plata, de plata, de oro, se lo llevaron. Asesinaron a más de 100.000 judíos. Tomaron 40.000 prisioneros y lo hicieron esclavos. Antíoco después radicó en Atenas, donde ayuda a la construcción del templo Zeus. Mire, volvemos nuevamente. Estamos hablando de muchos años antes del endemoniado Gadara, porque por eso que no es casualidad que el endemoniado Gadara en esa región gobernaba Zeus. Entonces Milcón era una potestad. Ahí pasaban a sus hijos por el fuego. Ahí hacían sacrificios de cerdo. Y los de Gad, de Rubén, los de Gad estuvieron ahí. Por eso que se contaminó la tribu de Gad. Y se contaminó tanto la tribu de Gad que tomó un descendiente, porque van de tercera, cuarta generación. Lamentablemente le tocó a este hombre en el Nuevo Testamento de la genealogía, y había un derecho legal en que quizás él hizo, en que ahí entró la genealogía que ya lo vimos en la tribu de Gad. Qué interesante todo esto. Por eso que es importante entender que todo lo que hoy hemos dado a conocer a través de la palabra, esto nos indica mucho todo lo que hicieron, esta perversión. Y recuerde este dato importante, que aquí había un espíritu entonces asignado, un espíritu asignado en la tribu de Gad. Por eso que no es casualidad que entraran estos espíritus de demonios, entraron porque había una legalidad. Él infringió una ley, seguramente algo hizo y dio lugar a que el enemigo lo atacó y fue al árbol genealógico. Y dentro de su árbol genealógico encontró a la tribu de Gad. Y vieron que ellos hicieron profanación a Dios. Se juntaron con los de Amón y los moabitas y empezaron a hacer sacrificios a los cerdos. Por eso que no es casualidad que los de Gad, de la tribu de Gad, que era la tribu de Gad, que significa la fortuna, lamentablemente se contaminaron, y siendo de las 12 tribus se contaminan, y luego vemos lamentablemente al posesionado de Gadara que le sucede este caos o esta contaminación por estos espíritus. No sé si se entendió. Interesante. Entonces ya tenemos el antecedente de que ningún espíritu va a venir porque quiere. No. Aquí le mostré Biblia, le mostré base de cuán importante es tener cuidado en las genealogías, los antecedentes de un pasado, hay que cortarlo. Por eso es que siempre le enseño, corten los antecedentes del pasado, corten la genética, porque no sabemos cuántos atrás hubieron. Imagínense del Nuevo Testamento a lo que le mostré del libro de Números, del tiempo de Moisés, del tiempo de Josué, cuántos miles de años pasaron cientos de años. Por eso es que el enemigo, cuando atacó al Gadara, se fue atrás. Y ahí encontró una puerta abierta. Ahí encontró un derecho legal. Por eso es que él entró con más fuerza. Y lo mismo que hicieron
lo mismo que hizo en los de Gad, en que ellos estaban atormentados adorando la tribu de Gad a los cerdos. Lo vemos aquí nuevamente, el endemoniado, que ahí estaban adorando a los cerdos, porque ellos adoraban a cerdos. Recuerde que cuando Jesús los liberó a él y quedó en su juicio cabal, sentado y vestido, la gente de ahí empezaron a gritarle a Jesús que se fuera. Empezaron a gritarle: ándate de aquí, vete de acá, Jesús. Con sus discípulos le empezaron a gritar que se fueran. ¿Por qué? Porque murieron 2000 cerdos, un hato de cerdo. Y eso era pérdida de ellos, porque ahí había crianza de cerdo. No, es como que Jesús le fue a matar el negocio. Y todo eso sucede por la contaminación. Mire qué interesante todo lo que hoy hemos dado a conocer, que hay espíritus que vienen asignados entonces de atrás. Entonces, en el posesionado había un espíritu asignado. Ya vimos el antecedente. El espíritu asignado que vino a través de Gad era de Gad. Los de Gad eran descendientes de la tribu de las 12 tribus de Israel. Lamentablemente ellos no quisieron pasar lo que es la orden de Dios. Dios le dijo: crucen el Jordán. Pero ellos dijeron: no, quedémonos aquí es buena tierra. Pero esa tierra estaba por los amonitas y los moabitas. Y ya vimos que esa tierra era pervertida. Ahí empiezan ellos no quisieron hacer caso a Dios. Y comienzan a estar en esas tierras contaminadas, donde ahí empiezan a adorar a Moloc, empiezan a adorar a Milcón, empiezan a tener a ellos como su rey, como su señor. Y ahí comienza entonces que los de Gad, de las 12 tribus de Israel, se contamina tanto en que comienzan ya no a adorar a Dios, sino comienzan a adorar a los cerdos. Mire qué interesante. Y este mismo patrón se vuelve a repetir en el posesionado de Gadara. Entonces todo esto da lugar a el tema que estamos dando a conocer sobre las contaminaciones, sobre los derechos legales y sobre todo lo que hace cuando se le da a un espíritu para que tome el control. Cuando hablamos entonces de los espíritus asignados, pueden venir durante mucho tiempo porque son derechos legales. Estos espíritus entran, recuerde, por legalidad. El enemigo va y coloca la tentación y se aleja y espera, nada más. Él jamás va a colocarte una pistola, te va a amenazar. No lo hizo tampoco en Edén así. Puso el pensamiento y se alejó. ¿Y quién decidió comer el fruto? La mujer. Luego la mujer le da el Adán. ¿Y quién decidió comer? Adán. Todo fue por cuerpos: serpiente, la mujer y el hombre. Y miren qué interesante, que ahí hubieron 3 caídas. Y volvemos al número 3, que el número 3 simboliza algo muy importante, que lo hemos estudiado. El enemigo ocupa también los mismos diseños del 3 para colocar la caída, porque la caída se produjo por el número 3, y el número 3 parte de la Trinidad o la Triunidad, y el Señor siempre trabaja con 3, y el número 3 es la hora donde nosotros oramos de madrugada. Las horas más de conocimiento, revelación, están en las 3 de la madrugada. Jeremías capítulo 33, verso 3, texto codificado, por eso que dice 33:3, 3:3:3. Ahí donde se dan: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde se dan esas cosas grandes y ocultas? 3 de la madrugada. 3:3:3. Se fija cómo el enemigo usurpa también el número 3 para tomar contaminación. Y también ahí nos habla la escritura que nosotros tenemos que ser los atalayas. El atalaya es el vigilante. Tú tienes que ser el vigilante, la atalaya de tu casa, la atalaya de tu negocio, la atalaya de tu vida. Tú eres el vigilante. ¿Y dónde está ese texto? Ezequiel 33:3. Volvemos nuevamente a los mismos textos. 3:3:3. No es casualidad. Es un texto codificado. Ahí se la dejo esa. Porque ahí hay que hablar otro tema. Ese es por otro precio. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso. Qué hermoso es la palabra. Qué hermoso es poder escudriñar. Y hay mucho que aprender todavía. Entonces, estos espíritus, si hay preguntas, las pueden colocar ahí en el chat. Recuerde que estamos siempre enseñando, pero si hay preguntas del tema que estamos hoy dando, o si entendió, dígame si entendió. No veo ningún amén. No sé si estoy solito. Aleluya.
Pero ahí colóqueme algo. Si entendió, dígame, pastor, entendí. Y si no entendió, diga, pastor, no entendí nada. El Señor reprenda. Pero bueno, estamos para... Si volvemos a repetir, lo volvemos a repetir cuantas veces sea. Pero si hay preguntas, colóquenla ahí. Estamos para responder. Gracias, Sandra. Entonces el espíritu asignado viene de tiempo en tiempo. Así actúa. De tiempo en tiempo viene que se manifiestan y dan lugar. Mire lo que sucede también con Saúl. Vamos a colocar de nuevo la imagen. En un espíritu asignado. Gracias, Vicky. Un espíritu asignado. Cuando Saúl quería matar a David, esto venía porque ya Saúl venía con un espíritu asignado. Recuerde que Saúl antes amó a David, pero le entró un espíritu asignado, venía con un espíritu de atrás que él no se dio cuenta y al final Saúl quería matarlo. Porque así trabajan los espíritus, en destrucción, en contaminación. Todos los espíritus vienen porque se dan los derechos legales. Los espíritus no duermen. Entonces Saúl dio el derecho legal. Cuando Saúl, voy a colocar la imagen de nuevo atrás para que hablemos de esto. Cuando Saúl da el derecho legal, recuerde que antes David lo consideró un hombre importante porque fue el que derrotó a Goliat. Entonces todo el pueblo, después que David derrotó a Goliat, el pueblo tomó valentía y persiguió a los filisteos y los destruyeron, los mataron y David cortó la cabeza. Entonces todo el pueblo honró a David. Y es tanto que cuando honra a David, la gente empieza a cantar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y el pueblo cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y empezó a cantar eso, y de ahí entró un espíritu hacia Saúl. Y Saúl empezó en su interior, decía: pero si yo soy el rey, ¿por qué están honrando a David si yo soy el rey? A mí tienen que honrarme. Ahí comienza el problema de Saúl, porque le entra un espíritu. ¿Y qué pasa después? Quiere matar a David. Y la escritura dice que en un momento David estuvo tan cerca a Saúl, cerca de él, que él podía matarlo. Incluso le tomó parte del vestido de la túnica de Saúl mientras él estaba ahí, y Saúl no se dio cuenta. O sea, diciéndole, aquí coloco una marca para que tú veas, Saúl, que yo te podría haber matado en ese momento y no lo hice, porque David siempre respetó la unción. Mire qué interesante. Saúl respetó la unción. A pesar de que estaba mal, a pesar de que quería matarlo, respetó la unción, porque quien puso a Saúl fue Dios, aunque fue él también que lo desechó. Esto lo vimos. Qué importante entonces todo esto, porque nos ayuda a entender más el mundo real, el mundo espiritual. Los espíritus asignados entonces tratarán de matar el potencial que tiene, los deseos, el futuro, la relación, todas las promociones que Dios tiene para ti, va a tratar de destruirla. Entonces un espíritu asignado puede venir del padre, de una madre, pasan por la simiente, pasan de contaminación y buscan un lugar para rebelarse. Segunda de Corintios 12:7, porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces vemos la historia aquí de Pablo, que venía con este aguijón y él oró al Señor y no se le quitó. Pero independiente de eso, él permaneció fiel. A pesar de eso, permaneció fiel. Que cuando habla ahí de un aguijón, no era un aguijón de pecado, sino hay un problema en la vista, que lo hemos hablado en otras clases también, porque recuerde que cuando él cae de aquel caballo, porque era un caballo, no era burro, recuerde que era un soldado, y los soldados no andaban en burro, entonces es lógica. Y cuando cae, después queda ciego, y después que va a la calle derecha, ahí se encuentra con un hombre que oró por él, y después que oró, sus ojos le quedaron como escamas, y ahí le produjo un problema de vista a Pablo, o quizás un ardor, un dolor que le molestaba, y él quedó con ese aguijón. Ese es el aguijón que menciona la escritura, porque algunos dicen que Pablo tenía un aguijón en su carne, que era un pecado. No lo es. Fíjate que hay que leer bien. Entonces pueden venir los aguijones de espíritus asignados desde el nacimiento, de espíritus de abuso. Hay mucha gente que tiene problemas por espíritu de una violación,
que han venido durante mucho tiempo, espíritus asignados a fornicación o adulterio. Vienen estos espíritus asignados, por eso no es casualidad que el abuelo abusó, o que el abuelo fue violado, o hubo una alteración. Eso se va repitiendo porque son espíritus asignados en la familia, de contaminaciones, de caos. Ahí también hay espíritus asignados de pobreza, que vienen de atrás. La finanza, usted puede estudiar economía, hacer un máster de economía, pero aún así le va mal. ¿Por qué? Porque debe ser un espíritu asignado que alguien de la familia quizás venía con un antecedente. Ese es lo que hay que romper. O pornografía, viene antecedente de atrás, viene antecedentes que abrieron puertas. Quizás a lo mejor tú no abriste puertas, pero dio un derecho legal en que te empezó a gustar eso porque hay un antecedente de atrás, y ahí comienzan el enemigo a entrar a través de estas contaminaciones. Todo da lugar a espíritus. Hay gente que está como desempleada y siempre no puede encontrar trabajo. Puede ser un espíritu asignado en que el padre o la madre o antecedentes de atrás quizás venían con lo mismo. Y a lo mejor no sabemos, pero quizás alguien cometió un asesinato, un homicidio en el pasado. Esto es muy importante porque puede venir un antecedente de un pasado. Y a lo mejor en tu familia nadie ha matado, no lo sabemos. Quizá algún antepasado hizo su homicidio, y por eso que podemos encontrarnos en que alguien pueda hacer esa misma área de contaminación. Porque los espíritus, si hay derecho legal, recuerde, si hay derecho legal, estos espíritus van a entrar sí o sí. Les leo en los chats, pueden comentar, pueden preguntar si entendieron lo de por qué el gadareno, por qué fue posesionado. ¿Lo entendieron bien eso? Selene dice, ¿cómo se puede cortar esos espíritus asignados para no pasen a las generaciones? Excelente pregunta. Es lo que vamos a hacer después. ¿Cómo se tiene que cortar todo esto? Ahí donde nosotros tenemos que, primeramente, como no sabemos cuántos espíritus hayan venido, ahí tenemos que cortar las 14 generaciones. Anoten los textos. Mateo 1:17. Mateo 1:17 habla de las maldiciones generacionales. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta deportación de Babilonia, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta Jesús, cortando las 14 generaciones de maldiciones. 14 generaciones se compone de 16.384 demonios o espíritus asignados generacionales. 16.384. Entonces, al sumar estos tres, 16.384 más 16.384 más 16.383. ¿Por qué 83? Porque en la genealogía de Jesús no es hijo biológico de José y María. Entonces, en la número 13 aparece en blanco. No aparece, por eso que sería entonces 16.383. Y sumamos eso, nos da 49.151 espíritus. Bastante. Ahí entran los pecados de sangre. Anote, Hebreos 12:4. Los pecados de sangre. ¿Y qué es sangre? ADN, genética, generacional. Entonces, ¿qué se hace en todo esto? Uno tiene que renunciar y decir, Señor, yo oro en el nombre de Cristo Jesús y oro para que sean rotas en el nombre de Jesús todas las contaminaciones que vienen de mí, de mis padres, de mi abuelo, toda raíz que yo quizás no conozca, porque son 49.000. Si ya con 1.000 tenemos problemas que no nos acordamos, lo único que nos acordamos de un abuelo y tatarabuelo, casi ni nos acordamos. Imaginen que son 49.000. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ir rompiendo, decir, por eso que hay que hacerlo esto cada cierto tiempo. No hay que lo hagamos una vez y listo. Cada cierto tiempo le he enseñado, hágalo. Que ahí Dios le va a inspirar cada día, cada tiempo que tenga que hacerlo. Si el Señor le inspira, usted diga, Señor, yo oro nuevamente si hubiera algún antecedente. Si hubiera un antecedente de espíritu generacional, espíritu de un pasado, si hay un antecedente de espíritus, Señor, que vengan, espíritus vigías, espíritus escribanos, espíritus, Señor, que vengan de un pasado y quieran colocar la contaminación de espíritus asignados, sean rotos en el nombre potente de Jesús. Eso es lo que se tiene que hacer cada cierto tiempo. ¿Por qué había un derecho legal ¿Por qué había un derecho legal en quién? ¿Por qué había un derecho legal, una maldición generacional? ¿En quién, Gloria? ¿En el posesionado de Gadara, en el demoniado? ¿Te refieres a eso? Ahí me dice.
Sí. Recuerde que el derecho legal del endemoniado de Gadara, recuerde que era Gad, el endemoniado de Gadara, Gad. Y Gad, la genealogía de él era de la tribu de Gad, de la tribu de los hijos de Josué, que había una tribu llamada Gad, que significa fortuna. Y los de Gad desobedecieron cuando Josué le dijo, crucemos el Jordán, porque Dios había dicho, crucemos el Jordán y le vamos a dar la tierra para que ustedes posean. Pero ellos dijeron, nos quedamos aquí. Y ellos, no sé si se desconectó mi micrófono. Aleluya. Mire qué importante todo esto. Déjeme ver porque se desconectaron los micrófonos. No sé qué pasó. El Señor reprenda. Aleluya. Por eso que viene. No sé si me están escuchando. Díganme si me escuchan. Pero se desconectó el micrófono de lo que es. Sí, claro, se escucha, pero está el micrófono de. No está el micrófono conectado. Está el micrófono del el micrófono. Está el micrófono del computador. Están escuchando el micrófono del computador. Pero se desconectó el micrófono. Este micrófono. El Señor reprenda. Mire por qué pasa esto. Bueno, esto es lo que sucede a veces, que el enemigo no quiere que hablemos. Pero bueno, si se escucha bien, excelente. Mire qué importante entonces todo esto. Por eso es que el enemigo siempre va a tratar de colocar la contaminación. Entonces, espero que se haya entendido de que ahí viene entonces ese derecho legal en que el enemigo toma el control y lamentablemente los de Gad desobedecieron a la orden de Josué, a lo que Moisés había dicho que tomaran la tierra, y ellos dijeron, no, nos quedamos aquí. Y ahí vemos todo lo que ellos fueron contaminados. Hay espíritus siniestros que vienen de un pasado, hay espíritus que vienen de asignamiento de abusos, también se da eso, abusos que vienen de un pasado, hay espíritus que vienen de violaciones, de pobreza, asignados, espíritu de pornografía asignados, espíritu asignado de desempleo, espíritu asignado de homicidio, de decisión equivocada de siempre, de manipulación, de abandono. Hay gente que viene con un espíritu asignado de abandono y viene de atrás. Eso no es ahora, viene de atrás, espíritu asignado, y la gente cae constantemente con esos tipos de abandono. Espíritu de acosamiento sexual, espíritu asignado aún que vienen del segundo cielo, espíritus de depresión, que también vienen asignados cuando alguien en la familia tiene lo mismo, son espíritus asignados. Y siempre atacan. Y mire que todo esto se va dando, lo mismo que sucede con Lucas 22, que hemos hablado de esto también. Había un espíritu asignado en Pedro, en calidad de Simón, porque él había un derecho legal, que él siguió haciendo cosas incorrectas y vino el ataque del enemigo y ahí le causó un espíritu asignado a él por la desobediencia. Hay espíritus también que vienen de alcoholismo, espíritus asignados, espíritus adictos al trabajo, espíritus de enfermedad, y se convierte en todo eso. Son espíritus cíclicos crónicos que vienen de antecedentes de un pasado. Aquí vamos a dejar todo esto, después le doy todo el material, porque mire todo lo que falta. Hay mucho. Pero confesamos, creemos que todo espíritu asignado, esto es lo importante, con esto termino, en que todo antecedente, todo espíritu que pueda venir de un pasado, es lo que vamos a hacer. En la ley del acuerdo, si ya hemos visto que hay un espíritu que pueda venir de atrás, un espíritu asignado, ahí donde creemos que vamos a ir en la ley del acuerdo para que todo antecedente de estos espíritus en la mesa de los demonios que hicieron algún grado de contaminación sea cancelada en el nombre potente de Jesús. Porque el enemigo va a tratar de entrar. Ellos planifican. No es que los demonios ellos ataquen como quieran, no, ellos planifican. Todo ataque de Satanás no es de la noche a la mañana. Ningún ataque de la noche a la mañana, incluso cuando se hace una guerra
cuando hay una guerra de un país a otro país, estos espíritus no vienen que hacen la guerra de la noche, en que ellos digan, no, vamos a atacar o va a ser algo que a lo mejor nosotros pensamos que no va a suceder nada. Ellos lo hacen no solamente de la noche a la mañana, ellos planifican. Ellos planifican todo lo que está ahí, no atacan de la noche a la mañana, es una planificación. Las guerras que se dan, las guerras que conocemos, todo es una planificación. En la guerra de lo natural, cuando ellos atacan un país, ellos planifican, envían espías, ven las áreas fuertes, las áreas débiles, y cuando empiezan a ver las áreas fuertes y débiles, de ahí donde ellos empiezan a planificar todo esto. Así trabaja el enemigo. Ahora, dato interesante, me acordé también, en que recuerde que el hombre de Gadara estaba posesionado, pero ningún espíritu va a venir y va a entrar como posesión directamente. Escuche esto, que esto es muy interesante, y ya estamos terminando. Ningún espíritu va a venir y va a entrar en grado de posesión directamente. No. El enemigo comienza primeramente de a poco, de lento. Lo mismo que la depresión. La depresión no es que dente y se va a matar y se va a quitar la vida inmediatamente. No. Comienza con espíritus inmundos, contaminan el ser tripartito, bajan los niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina, ya no tiene ganas de nada, empieza con estrés, con ansiedades, ya no quiere salir, ya no quiere compartir, la dopamina bajó, que la dopamina es lo que uno hace de alegría, todo eso ya empieza a bajar. Se fija que todo con una etapa, y al final la persona ya se empieza, no quiere salir, ya que antes cuando entró la depresión, no quiere salir, no quiere hacer las cosas que hacía, no quiere que le llamen, no quiere compartir, no quiere hacer nada, se empieza a encerrar en su cuarto, se descuida hasta él mismo, hasta su higiene se descuida, ya no le importa si se baña o no, descuida el aseo personal, su cuarto todo no hecho, no se preocupa de nada, y al final ahora abre lugar al demonio. La segunda puerta es el demonio, dentro del espíritu inmundo, ya lo vimos. Ahora da lugar al demonio, y el demonio dice, le empieza a hablar a su mente, porque ya está contaminada. Nadie te quiere, nadie te ama, quítate de la vida. Y ahí entra el demonio y toma el cuerpo. Pero cuando es grado de posesión, pasan los tres. Porque una persona puede ir a la iglesia, pues se puede estar endemoniada. Pero la persona fue a la iglesia. Por eso que no es lo mismo estar posesionado y estar endemoniado. Lo hemos hablado muchas veces. Si alguien no lo entiende, ahí diga, pastor, yo no entiendo las dos áreas. Pero no es lo mismo. Entonces, el endemoniado de Gadara primeramente comenzó con un espíritu inmundo. Lo empezó a contaminar. Pero el enemigo, antes que lo atacara, había un derecho legal. ¿Cuál era el derecho legal que el endemoniado de Gad tenía antes que sea posesionado? El enemigo fue a su genética y encontró la tribu de Gad, su descendiente, y vio que ellos desobedecieron, rebeliones. Seguramente este hizo algo en contra de la palabra de la Torá, que desobedeció y se rebeló. Y luego los de Gad empezaron a adorar a los cerdos. Por eso que no es casualidad que los de Gad también estaban adorando a los cerdos en el mismo lugar. Eso no es casualidad. Y estamos hablando del Antiguo Testamento de Gad, de las tribus de Israel, de Josué, las 12 tribus, de las de Gad que se contaminó, y luego lo encontramos en el Nuevo Testamento. Lo mismo, no es casualidad. Entonces entró el espíritu inmundo, luego entró los demonios. Los demonios entraron, tomaron derecho legal, siguió aumentando eso, entraron más demonios que al final ya entraron a tomar el ser tripartito. El ser tripartito al espíritu, tomó el alma, el demonio, y tomó el cuerpo. En grado de los tres se llama posesión. Cuando es endemoniado no es los tres, no toma los tres, sino que toma el alma, las emociones, y entra el demonio y se aloja ahí en el alma. Y ahí la persona puede ir a la iglesia y de repente está la gloria de Dios, se manifiesta el demonio, pero no es posesión. El que está en posesión jamás va a pisar un templo. Y usted dirá, pero pastor, dentro de una persona y por la alabanza se endemonió. Sí, pero no, eso no es posesión, es estar endemoniado. No sé si se entienden las dos diferencias. Ahí me colocan, no la entiendo, sí la entiendo. Para que usted pueda aprender. Porque se pueden cometer ese error y la gente dice, no, esta persona entró a la iglesia posesionado. No, en la iglesia no hay posesionados, a menos que sea una manifestación afuera. Porque el posesionado, ¿qué es lo que hace? Tiene esquizofrenia, paranoia, demencia. Imagínense, todo eso actúa en un posesionado. Y el posesionado, ¿usted cree que va a ir con sus 5 sentidos a la iglesia? No, ya no tiene sus 5 sentidos.
ya tomó el control completamente los espíritus de demonio en grado de posesión. Por eso es que Jesús, cuando lo liberó, recuerde que antes estaba desnudo, andaba por los montes, se hería con piedra, comía cosas muertas porque vivía en los cementerios, no estaba desnudo, pero cuando el Señor lo liberó, hubieron tres cosas importantes. Él estaba sentado. Sentado significa tranquilo. Antes no estaba tranquilo, andaba gritando y gruñía. Ahora estaba sentado, estaba vestido, lo que no hacía antes, y estaba en su juicio cabal. Juicio cabal significa mente sana. Interesante. Entonces esto es muy importante porque todos los antecedentes para que pueda ser una posesión comienzan primeramente con los otros espíritus, espíritu mundo, dan lugar a demonios, abren puertas allá a grado de esquizofrenia, paranoia y demencia, que ahí son espíritus ya de posesión. Las personas que están en lugares psiquiátricos están posesionadas, no endemoniadas, están posesionados por demonios, que no es lo mismo que otra cosa. Que estar endemoniado solamente que la persona endemoniada puede ir a la iglesia, puede trabajar, puede hacer muchas cosas, pero dentro tienen un derecho legal de algún espíritu, una puerta abierta y están endemoniados, de repente se manifiesta el demonio. Pero no es grado de posesión. Pero los que están en lugares psiquiátricos, ahí hay muchos demonios en una persona, ellos están posesionados. En los lugares de esquizofrenia, paranoia, demencia, lugares psiquiátricos, esos son grados de posesión. Y estos son fuertes. Estos son que pueden estar bien en un momento, de repente ellos no están en su juicio cabal, por eso que los ves siempre haciendo movimientos o mirando a la pared, están conversando con personas, siempre están dialogando con alguien, algo ven, sienten que lo atacan, no tienen su mente cabal de juicio sano, ellos están perturbados, es ese grado de posesión. Significa que no es lo mismo en que una persona esté endemoniada. Importante todo esto, que nos ayuda a entender más el mundo real y el mundo espiritual. Y esta es la segunda clase, segundo ciclo de este tema de espíritus asignados. Entonces tenemos que darnos cuenta, ¿cómo darnos cuenta que hay un espíritu asignado si ese patrón se repite? ¿Cómo lo vamos a ver en la familia? En los hermanos, en un padre, una madre. Si usted ve que ese antecedente se está repitiendo, puede ser un espíritu asignado. Y a lo mejor usted está reprendiendo al demonio. A lo mejor, bien hace, está reprendiendo al demonio. Pero a lo mejor ese demonio que usted está reprendiendo es un espíritu asignado. Vaya al espíritu asignado y desautoriza el espíritu asignado, porque es el que está dando lugar ahora. Mire cómo son ellos de diestro. Ellos trabajan, ellos saben de guerra, saben cómo atacar. No atacan de la noche a la mañana. Espíritus asignados. Que ahí entran espíritus vigías, espíritus escribanos, espíritus asignados.